Gloria a Dios. Bien. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a todas mis hermanas. Y Dios bendiga a todo el que Dios le ha de permitir poder ver este en vivo. Porque así está escrito, así lo estableció el Señor. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pues es un misterio. Entonces, si estamos acá es porque Dios así lo quiso, y el que va a ver el en vivo, pues es porque Dios tiene un propósito, quizás también para su vida. Pero pues Dios nos bendiga a todos y nos conceda el que podamos entender la esencia de su palabra. Bien, hoy vamos a empezar a meditar en su palabra, en el Evangelio de San Juan. Para los que van a ver juntamente con nosotros la meditación de la palabra, ahí puse un letrerito ahí abajito. Es mi plataforma de YouTube. Ahí puede usted ver, y si se quiere inscribir al canal, para que a lo mejor algún día podamos transmitir en vivo desde el YouTube. Entonces, si usted se inscribe ahí en este canal, ahí dice hermano David Gil, en busca de la verdad y de la tierra nueva. Así pone en el YouTube y le va a aparecer el canal. Y ya teniendo acceso al canal, va a tener acceso a todas las disertaciones que están guardadas en el canal, para que usted pueda meditar en los temas que usted ve allá, y también puedan ustedes sugerir temas o puedan expresar sus dudas, sus preguntas acerca de lo que les gustaría que pudiéramos nosotros buscar en las escrituras. Bien, bueno, pues ahí está la invitación para el que quiera buscar en el YouTube la plataforma y se quiere inscribir. Bueno, ahí se las puse al alcance. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, vamos a leer el verso 24. Dice la palabra del Señor así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nada más ese verso vamos a leer. Una vez le preguntaron al Señor, ¿por qué a las otras gentes que se acercan les hablas por parábolas? Porque él hablaba con sus discípulos
y les hablaba de una manera diferente, pero a todos aquellos que se juntaban para oírlo, les hablaba con parábolas. Y les contestó otra cosa. Dice, porque a ustedes les es dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero ellos no, porque teniendo oído no oyen, y teniendo ojos no ven. Entonces, pues habrá quien pueda entender, porque Dios así se lo permita, y habrá quien no lo llegue a entender, y también porque Dios tampoco lo permita. Pero el propósito de estar reunidos, o el propósito de leer las escrituras, pues es de conocer a Dios, de buscar a Dios. Esto que hemos leído de forma muy bonita, muy hermosa, de forma figurativa, nos habla de algo que podemos entender humanamente hablando, más los que se dedican a las siembras, los que conocen de cómo germina un fruto, una planta. Entonces yo creo que sí podemos entender. Para poder sembrar el trigo, primeramente necesitamos una semilla. Pero si esa semilla la dejamos sobre este mueble y ahí se queda, va a pasar su tiempo de la semilla en que debe de ser sembrado, y por último esa semilla se muere. Pero si esa semilla la tomamos y la sepultamos en la tierra, tiene que haber algún propósito para que nosotros tomemos todo ese trabajo, porque queremos que esa semilla cumpla su cometido. Esa semilla tiene que llegar a la tierra y ser sepultada. Esa semilla va a morir, pero de esa semilla que murió va a brotar una hermosa plantita nueva. Y con el tiempo va a dar fruto. Claro que se tiene que regar la plantita. Por eso decían nuestros hermanos, uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, es muy hermosa la manera de cómo el Señor ejemplifica nuestra salvación. ¿De qué tiene que pasar con nosotros para que podamos dar ese cometido para lo cual esta palabra está aquí entre nosotros? Dice la palabra del Señor: los triguitos somos nosotros. En la parábola de
la siembra, gloria al Señor Jesús. Voy a leer en el Evangelio de San Mateo. La parábola del sembrador. Dice así. Voy a leer San Mateo capítulo 13. Dice la palabra del Señor así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Oiga que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pues todos tenemos dos oídos, gracias a Dios, pero no está, no está hablando de los oídos humanos, sino de los oídos espirituales. ¿De qué se estaba refiriendo el Señor? Dice que sus discípulos le preguntaron cuando se fue la gente: explícanos, Señor, ¿qué significa esto? Entonces a veces el Señor pues les llamaba la atención, porque le decía: también ustedes no entendieron. La palabra de nuestro Dios es muy bonita, pero una de las cosas que nos impide llegar al conocimiento pleno es la falta de voluntad. Porque yo siempre he dicho, todo empieza por poner nuestra voluntad, porque uno quiera. Si yo quiero conocer, pues le voy a orar a Dios para que en su misericordia Él me conceda que yo pueda entender, como decían los hermanos, los primeros discípulos: explícanos tu palabra, ¿qué quiere decir? Así el que quiere conocer a Dios, pues tiene que orarle a Dios y pedirle que le explique qué es lo que quiere que uno entienda. No solamente es leer y sí está muy bonita la historia, está muy bonito el ejemplo, porque hay quien solamente lo ve así, como una narración muy bonita, pero no llega a conocer el por qué está ahí eso, ni qué es lo que quiere el Señor que uno entienda.
Entonces todo empieza porque uno quiera uno de veras conocer lo que Dios piensa, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero con seriedad. Si lo leemos solamente porque pues no tenemos otra cosa que hacer y lo agarramos como cualquier cosa, pues simplemente lo vamos a leer como cualquier libro. Pero si lo leemos queriendo conocer la voluntad de Dios para poderla hacer, Dios también lo sabe. Entonces esa es la diferencia. Usted quiere conocer de Dios, pues tome con seriedad lo que leamos acá. Porque todo lo que aquí está escrito se llama palabra de Dios. Bien, esa es la parábola del sembrador. Entonces los discípulos le piden que les explique. Verso 18 del capítulo 13, vamos a oír la explicación que el Señor da acerca de esta parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vean nada más lo tremendo que es el no entender la palabra de Dios. Porque uno puede leerla, pero no la entiendes. Dice que viene el malo sabemos quién es, Señor Jesús lo reprenda, y quita de tu corazón lo que ya leíste. Por eso es que necesitamos que Dios levante muchos obreros para que nos puedan explicar, obreros que sean fieles al Señor, no obreros fraudulentos que buscan ganancias, que buscan que los atiendan como reyes, que se sientan superiores a los demás. No, necesitamos obreros humildes, obreros que amen la palabra de Dios, obreros fieles. Dijo el Señor, es grande la mies. Oren al Señor para que envíe obreros. Los obreros los hace Dios, no los hace el hombre. Y lo triste de ese tiempo es de que muchos de los que son obreros, aparentemente obreros, pues los hace el hombre, no los hace Dios. Por eso hay un montón grande de creencias diferentes. Solamente hay unas solas escrituras, pero hay miles de maneras de estar tratando de agradar a Dios, de buscar a Dios. Como en este día hay mucha gente ahí corriendo en las calles, muchas gentes allá andan en bicicleta y cargando cuadros, cargando piedras, trabajo vano,
porque desconocen la palabra del Señor. Y así hay muchas gentes que de una u de otra manera pues, están tratando de buscar a Dios, así como nosotros lo estamos haciendo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos conceda poder entender esta palabra. Verso 20. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay, hay gente que mientras le dura la emoción, porque pues una de las primeras cosas que a veces oímos es de la promesa de nuestro Dios de vivir en un lugar a donde no va a haber maldad, un lugar a donde va a ser nuestro hogar eterno y todo va a ser muy bonito y va a estar muy precioso. ¿Y quién no quisiera estar allá? Cuando nos hablan de la muerte, pues todos decimos, todos nos queremos ir con Dios. Pero pues para poder irse con Dios, tenemos que morir. Humanamente hablando, todos nos vamos a morir, pero no a esa muerte se refiere el Señor, sino tenemos que morir para el mundo. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, hay quien oye la palabra y se emociona y persevera un tiempo, pero cuando comienza a venir la prueba, pues no le gusta sufrir la prueba, renuncia a seguir a Jesús y se va. Antiguamente no era tan fácil como hoy. Nosotros aquí estamos sentaditos y leemos la palabra, no somos perseguidos, nadie nos ve feo, pero ya en algunos lugares ya prohibieron este libro. Ya hay naciones a donde ya lo prohibieron. El llamarse cristiano ya es peligro de que te quiten la vida. Entonces ya hay muchos que han muerto en ese tiempo por causa de llamarse cristianos, por causa de creer en el Señor. Entonces hay muchos que cuando les llega la situación difícil, pues se van, no están dispuestos a morir por el Señor. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces también aquí hay quien oye la palabra, también comienza a perseverar, pero las cosas de este mundo lo atraen, lo comienzan a atraer
quiere dinero, quiere vivir bien. Muchos no vienen a reunirse porque pues a veces tienen que trabajar en dos lugares, ya no les da tiempo o no sacan tiempo para poder meditar en la palabra porque quieren enriquecerse. Entonces, pues hay quien las riquezas, los afanes de este mundo lo apartan y también el crecimiento del conocimiento del Señor se hace muy difícil. Esa semilla también pues no va a fructificar porque se encontró con impedimentos. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, habrá quien de veras quiera conocer de Dios y esté dispuesto a sobrellevar cualquier situación que Dios permita. Porque Dios permite todo. Dice la Escritura que a todos los que Él está llamando, a todos los va a probar. Va a ver si de veras queremos vivir con Él o solamente es una emoción lo que estamos sintiendo y cuando venga la situación difícil también nosotros nos vayamos. Va a llegar la prueba a nosotros y esperemos en Dios que cuando ese día llegue el ánimo, nuestro ánimo siga vivo, ferviente, que a pesar de las situaciones que pudieran venir a nuestra vida, nuestro deseo de conocer a nuestro Dios no se enfríe. El deseo de querer vivir esta palabra no mengüe, sino que estemos firmes. Entonces, para que nosotros podamos, o esta semilla, esta palabra que es la semilla, entre nosotros somos, y nosotros está aquí a donde va a entrar la semilla en nuestro corazón. Aquí si hay buena tierra, va a crecer esa semilla que es la palabra de Dios. Y un día vamos a fructificar. Pero para que esa semilla fructifique, primeramente tiene que morir. Entonces, por eso nos daba la parábola de que si nosotros no morimos antes, pues no puede crecer la semilla y fructificar. Vamos a leer aquí en el libro de Colosenses. Vamos a tratar de entender. Dice así en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Dice la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquí nos hablan de un viejo hombre y nos hablan de un hombre nuevo. Que se va formando como conforme a la imagen del que lo creó. Poco a poco se va a ir formando este nuevo hombre que está naciendo, hasta llegar al conocimiento pleno. O sea, va a llegar a conocer todos estos misterios. Pero tenemos que dejar o tenemos que hacer que se muera ese hombre viejo. Lo tenemos que enterrar. Para que con la esperanza puesta en Dios, que un día pueda nacer esa nueva plantita y llegar a fructificar. Entonces, para que podamos fructificar, primeramente tenemos que hacer que ese hombre viejo se muera, porque ese hombre viejo fue el que se enemistó con Dios, fue el que ya estaba condenado. Por eso la Escritura dice, vamos a leer aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 17. Pues ya empezaron esas gentes que andan cargando sus piedras. Y a veces me pregunto, porque pues hay mucha controversia ahorita con eso de que si se prohíbe la pirotecnia y porque es una tradición, que porque están acostumbrados y que como mexicanos y que todo eso. Pero nadie se pone a pensar que
que ya el mundo está muy contaminado, que hay una capa de ozono, que ya el hombre se encargó de destruir y que mientras siga contaminando, más males van a venir para este mundo. Pero como pues se sienten con ese gusto, porque ya es una tradición que va acompañado de andar cargando a sus piedras y sus cuadros, andar siguiendo contaminando a este mundo, pues ya hasta el gobierno les da permiso para que han haciendo su escándalo toda esta noche. Y no se ponen a pensar de que dañan el medio ambiente y que también dañan otras muchas cosas. Bien, pero en fin, Dios lo está permitiendo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces aquí está un misterio que ha ocasionado muchas fracturas en cuanto a la fe. A muchos les cuesta trabajo entender que en el Señor Jesús estaba Dios. Dios estaba dentro de él. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Reconciliando consigo mismo al mundo. Nada más que para muchos es difícil entender que Dios estaba dentro de Jesús. Por eso para nosotros, ves a Jesús, pues ves a Dios. Porque no puede estar Dios en otro lado, porque está dentro de Jesús. Es un misterio muy grande, pero la Escritura dice que ahí estaba Dios dentro de Jesús, reconciliando al mundo consigo mismo, perdonando pecados. Entonces, para que nosotros podamos fructificar, podamos algún día tener esos frutos de ese nuevo hombre que Dios está formando, que podamos ser benignos, pacíficos, amigables, misericordiosos, compasivos, todos esos frutos. Y aparte que aprendamos a hacer las cosas bien, primeramente tenemos que morir. Tiene que morir este hombre, porque este hombre viejo, ya leímos cómo vivía haciendo lo malo, vivía en iras, en contiendas, en pleitos, vivía en las maledicencias, en las borracheras, haciendo lo malo. Y eso, pues delante de Dios, nos tenía condenados, porque todo eso es pecado. Entonces lo terrenal, la naturaleza de esta carne, pues es lo que le gusta. Ahorita muchos quedan cargando sus piedras, al rato van a andar todos los borrachos, porque esto es un pretexto y una excusa para emborracharse porque están de fiesta. Al rato ahí se están correteando a golpes porque ya hizo efecto el alcohol. Quizás no todos, pero estas cosas pasan. Entonces, para que nosotros podamos tener la esperanza de nacer, porque nosotros somos los triguitos,
Dice ahí en la parábola de la cizaña. No la leímos, estaba después de la parábola del sembrador. Pero dice que las cizañas son los hijos del malo y el triguito son los hijos de Dios. Y todos estamos creciendo en este mundo, lo compartimos en este mundo. Entonces, el triguito va a cumplir la función que debe de cumplir. Tiene que morir para poder fructificar. Vamos a leer, miren, busque en el Evangelio según San Juan. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer a partir del verso 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que no sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre, Nicodemo, era un principal entre el pueblo de Israel, era un maestro de Israel. Él se encargaba de enseñar la ley. Pero él veía que en Jesús había algo especial, algo diferente que no había en ningún otro. Si leemos el verso 1, dice que vino de noche a ver al Señor porque tenía miedo de que se enteraran los demás fariseos, los demás maestros, y va a tener problemas él, porque él vino a consultar al Señor. Veía algo especial en Jesús. Entonces le dice algo que él no entendía. Si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Tienes primeramente que morir para poder nacer. Tiene que enterrarse ese triguito en la tierra. Sas. Muere y Dios lo va a hacer que salga una matita nuevecita. Y cuando llegue su tiempo, ya madura, dice que va a tener el conocimiento pleno, o sea, va a conocer todas las cosas. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que Dios está haciendo la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que encargarnos de que este hombre muera. Todo tiene un principio. Para que nosotros podamos morir, primeramente tenemos que estar en las manos de Jesús para iniciar la vida nueva. Ahora, ¿cómo nos vamos a morir? Pues nos tenemos que bautizar. Vamos a leer en el libro de los Romanos. Hay quien me ha llegado a decir, hermano, pero es que yo ya me bautizaron de pequeñito. Pues sí, pero la escritura dice que te tienen que predicar el evangelio. A mí también mis padres que tenían su fe, también me bautizaron cuando era pequeñito, pero a mí no me preguntaron si quería yo aceptar a Jesús o no. Simplemente pues la fe de ellos pues es de ellos. O sea, la decisión era para ellos. Pero cuando crecí me di cuenta que no. El mandamiento del Señor dijo, prediquen el evangelio a todos. El que crea y se bautice, pues sí se salva. Y si no, es condenado. Entonces yo ya me predicaron el evangelio, entendí, gracias a Dios, me bauticé y tengo la esperanza de que Dios me esté haciendo esa nueva creación. Que me quite lo iracundo, lo enojón, lo mal hablado y todas esas cosas feas que en un tiempo fue nuestra vida. Romanos capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, fíjense, ahí somos sepultados como el triguito. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos nosotros? ¿Cómo tenemos que vivir? Como vivos de entre los muertos. Pues todo aquel que no ha nacido, pues está muerto en sus pecados, está condenado. Para que nosotros podamos tener vida, necesitamos reconciliarnos con Dios. Para que nosotros podamos nacer y podamos llegar un día a comenzar a fructificar, primeramente tenemos que nacer. Mientras no nazcamos, somos como el triguito que podemos dejarlo sobre este mueble y pueden seguir pasando los días y los días y los días hasta que el triguito se le pasa el tiempo de ser sembrado, se queda solito y no va a nacer. No, nunca va a haber una maldita nueva, porque ese triguito nunca llegó a la tierra. Entonces queremos creer en Dios, queremos vivir un día con el Señor, queremos ver ese reino precioso donde vive Dios, pues tenemos que nacer. Nicodemo era un maestro en el pueblo de Israel y tampoco lo entendía. Así nosotros a veces podemos leer y no entender. Entonces, tenemos primeramente, todo empieza, yo siempre le he dicho, todo empieza por nosotros, que nosotros quiéramos. Yo llegué a la casa de oración un día por mi voluntad. No me llevaron a la fuerza, no me obligaron, no, llegué voluntariamente. Y voluntariamente comencé a escuchar lo que se leía de este libro. Y una de las primeras cosas que aprendí es a preguntarle a Dios, como a sus discípulos, Señor, explícame, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esto está así? Salía yo de la casa de oración con muchas preguntas y siempre preguntándole a Dios, porque otra cosa que aprendí es que Dios está en todo lugar. La semilla es la palabra de Dios, o sea, es Dios mismo. Y me ponía a platicar y a decirle, Señor, pues explícame esto, que yo pueda yo entender, porque pues está muy bonito. Y luego yo decía yo, bueno, ¿por qué el hombre no puede entender que lo que tú quieres de él, pues es que no se pierda? Porque eso es lo que dice la palabra, tú no quieres que él se pierda. Mire, vamos a buscar en la carta de nuestro hermano Pedro.
Segunda carta de nuestro hermano Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 8. Dice la palabra del Señor así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, gloria a Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces va a llegar el día en que va a regresar el Señor, pero Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Escritura dice que muchos se van a quemar juntamente con este mundo. Hay muchas cosas que nos estorban a nosotros: la dureza, la incredulidad, las costumbres, las tradiciones, todo. Hay muchas cosas que nos condenan. A veces porque no entendemos o no queremos entender. La idolatría es una cosa que el Señor la condena, pero es una cosa que a la mayoría de la gente les gusta. ¿Por qué? Porque todo termina como en una fiesta. Después de estar ahí hablándole a la piedra, hablándole al cuadro, ya se preparó una buena comida, ya se prepararon buenas cosas, y eso, ya después de eso, a comer y a beber, porque también eso, hay muchos, eso es lo que les llama, eso es lo que les gusta. Le cantan a una piedra y al ratito ya están cantando bien borrachos. Pero creen en Dios. Entonces, por el desconocer esta palabra, por eso es que hacen tantas cosas. Pero los que por la misericordia de Dios estamos tratando de ir entendiendo esta palabra, pues ya nos alejamos de esas cosas vanas, porque pues si nada nos ayuda, al contrario, nos aleja más de Dios. Entonces, pues la voluntad de Dios, y el que no ha venido por segunda vez a este mundo, no es que no quiera venir, sino que no ha venido por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque va a ser muy feo estar condenado por toda la eternidad, sufriendo una muerte horrible.
A veces sabemos o hemos oído del infierno, pero pues ya hasta miedo le perdimos. Ya hablamos del infierno como que si fuera la casa del vecino y no pasa nada. No, ¿cómo no va a pasar nada? Dice la escritura que vamos a desear morir, pero la muerte no va a venir, va a huir de nosotros. Entonces, pues para el que quiera vivir con el Señor, para el que anhele vivir en esta tierra nueva, en estos cielos nuevos, esto fue lo que me impactó a mí. Yo dije, no, yo sí quiero. Creo que todo esto es verdad lo que lo que dice la palabra. Anhelo vivir con Cristo, anhelo lograrlo. Por eso siempre le pido al Señor que me ayude a llevar una vida nueva, una vida diferente. Pero tengo que seguirle rogando al Señor que este hombre viejo se muera, porque a veces ya se está muriendo, pero como que quiere revivir. No, tiene que morir este hombre viejo para que el otro, el que está haciendo Dios, el que está creando Dios, se vaya renovando, vaya llevando esa vida nueva, esa vida santa, esa vida justa, esa vida que tiene que vivir en esta tierra nueva y en estos cielos nuevos. Entonces, todo principia cuando nosotros nos morimos. Dice lo que leímos en la carta de nuestro hermano Pablo a Roma, fuimos sembrados juntamente con Cristo en el bautizo. Ahí fuimos sembrados, nos morimos. Cristo resucitó, está en la gloria, Él ya no puede morir, Él ya es eterno, siempre ha sido eterno, pero humanamente hablando estuvo con nosotros, pero ya no muere. Él resucitó y está en la gloria. Así nosotros morimos a través del bautizo y un día pues vamos a morir humanamente hablando. Todos tenemos que morir. Pero para nosotros los que ya estamos en Cristo, dice, así como Él resucitó, así también nosotros vamos a resucitar un día. Porque esto que está hablando de esta nueva tierra y de estos nuevos cielos, no son estos, ni vamos a entrar así como estamos nosotros, no, tenemos que ser transformados. Así como Cristo resucitó, su cuerpo ya era diferente, ya había sido glorificado. Así nosotros vamos a resucitar en un cuerpo diferente. Pero primeramente tenemos que ser enterrados juntamente con Jesús para nacer. Ya una vez que nacimos, comienza a crecer la matita y ya tiene vida. Ahora, conforme va agarrando la semejanza del que lo creó, se va renovando. O sea, las cosas viejas van pasando, va comenzando a venir esa vida nueva, a donde ya no hay la ira, la maledicencia, ya, donde no hay todas esas cosas feas que nos enemistaron con Dios, sino comenzamos a vestirnos de la nueva creación. Y comienza a verse ese fruto en nosotros. Dios los bendiga. Los sigo invitando. Los que quieran buscar la plataforma que tengo en el YouTube, ahí está. Solamente va a poner en el YouTube hermano David Gil, hermano abreviado, HNO, hermano David Gil.
y va a poner ahí así, en busca de la verdad y de la tierra nueva. Y ahí va a aparecer mi plataforma. Suscríbase. Suscríbase para que pueda tener acceso a todas las enseñanzas que están guardadas ahí. Lo que pasa es que hace años quise hacer la plataforma, pero pasaron ciertas cosas y dejé de hacerlo. Pasaron como 6 años sin que subiera una enseñanza. Hasta ese tiempo que con la ayuda del Señor estamos tratando de seguir haciendo esta labor. Entonces hay algunas enseñanzas que ahí están guardadas para que las pueda ver, oír, opinar, comentar. Pues les invito, ahí está la manera en que pueden ver la plataforma que tengo y suscríbanse, aunque no le den, como dicen, le dan like, no, eso no es para darle like, es solamente inscríbase, o sea, suscríbase para que pueda ver las enseñanzas. El propósito de esto es de que usted se documente, entre más conocimiento tenga, más le va a ayudar a conocer a Dios. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo enlace del próximo lunes, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Que Dios bendiga a sus familias.